de las conversiones que ha habido en los últimos tiempos. Entonces, para eso es que vamos a privilegiar, digamos, un poco el enfoque escrito y vamos a centrarnos en los primeros capítulos, ¿no? Conceptos, teorías, clases y determinación de las penas, lo cual ya de suyo es un tanto arduo. Muy bien, entonces vamos a empezar, digamos, un poco con el tema del concepto de pena, qué es una sanción penal, y esto se define con estas 5 características, de las cuales ustedes pueden ver aquí 4 de ellos. Primero, que es una reacción estatal, y esto significa que no puede haber una acción penal de parte del Estado. No en el sentido procesal, obviamente sí hay eh, una acción penal en ese sentido, sino en el sentido de acciones estatales predelictivas. En lo penal no puede haber acciones estatales predelictivas. El proceso penal se instaura cuando ya se ha cometido un delito. Entonces, por eso es una reacción, es una respuesta ante un acto delictivo que ha cometido. Solamente ello, que sea una reacción, ya no se evidencia en la lógica jacobsiana, que no podemos vincular, y me parece bastante torpe que se haya querido vincular el tema de seguridad ciudadana con el tema penal, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver. Para que opere la reacción penal, ya la seguridad ciudadana ha tenido que ser vulnerada, ya debe haberse cometido un delito. Ya solamente eso evidencia pues que no hay mayor relación. O sea, ya el daño está hecho cuando reacciona el Estado a través de la vía penal. Y por lo tanto, o es ignorante o es malicioso vincular la acción estatal en lo penal con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana radica exclusivamente en acciones preventivas de parte de la policía que eviten que se cometa un delito. Una vez ya cometido el delito, la seguridad ciudadana no tiene ahí nada que ver. Ya se ha vulnerado, vuelvo a decirlo, la seguridad ciudadana. Esta reacción se hace sobre la persona del delincuente y la finalidad es resocializar, ¿no? Esta resocialización eh, es una finalidad, ¿no? O sea, se busca que se pueda convertir en realidad la resocialización. El Estado debe buscar la resocialización, pero ¿por qué debe buscarlo, no? Entonces ahí hay una confusión muy, muy severa, que otra confusión severa. La primera es confundir el sistema penal con temas de seguridad ciudadana, que no tienen nada que ver. Y el otro es juzgar el tema de la vigencia de los fines la resocialización del reo, vincular ello con temas estadísticos, ¿no? Y decir que si debe mantenerse los fines si es que estos prueban o demuestran tener efectividad estadística, o sea que la mayoría de los delincuentes que son sometidos a la pena deciden no volver a delinquir, ¿no? Y que por lo tanto, si la inmensa mayoría de los que son internados en la cárcel para cumplir una pena no se resocializan, entonces no debería ya seguirse con esa finalidad. Esa visión estadística, ¿no? De que los fines dependen de que haya efectividad estadística, es una enorme ignorancia y una enorme torpeza, porque se postula ello sobre bases principistas. O sea, es correcto que el Estado busque la resocialización. Que en la estadística lo logre o no lo logre, o lo logre muchas veces, lo logre pocas veces, eso es un tema que tiene que ver
con políticas públicas, pero eso no tiene que ver con el derecho penal. El derecho penal postula los fines re porque eso es lo válido, eso es lo correcto. Exactamente igual, doctores, como el tema de la sanción de los delitos patrimoniales, ¿no? El robo, el hurto, el fraude, la estafa, no tienen nada que ver y a nadie, pues, con más de tres neuronas funcionando a la vez se le ocurre vincular eso con que haya abundancia de delitos patrimoniales o haya pocas ocasiones en que se cometen delitos patrimoniales o que todo el mundo comete delitos patrimoniales o la mayoría de las personas cometen delitos patrimoniales o muy pocos cometen delitos patrimoniales. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Se sanciona el robo porque está mal robar, ¿no? No porque muchos roben o pocos roben. Eso, o sea, seguirá siendo incorrecto robar por más que una mayoría estadística de personas se dediquen a robar, ¿no? Y lo mismo podemos decir del hurto, de la estafa, de la defraudación. Eh, que eso sea incorrecto desde un punto de vista valorativo, desde un punto de vista axiológico, no tiene absolutamente nada que ver con que la estadística nos diga que eso se está materializando o no. Muy bien, en la línea de una pregunta muy interesante que se lanzó Jacobs sobre el fin dialógico del derecho penal y de la pena, eh, hay que hacer una pregunta muy interesante alrededor de esta sentencia del TC. Esta sentencia se hizo muy famosa hace casi un cuarto de siglo. Esta sentencia fue publicada el 3 de enero del 2003, eso hace 22 años y un poquito más. Probablemente varios de ustedes no habían nacido siquiera en esa. Bueno, por lo tanto, para los más jóvenes, esta sentencia que fue señera, y creo que lo sigue siendo, no tiene probablemente mucha recordación o mucha trascendencia en el público más joven actualmente. Eh, terminada la fase dictatorial en noviembre del año 2000, se instaura un gobierno democrático de transición y este gobierno democrático de transición fue contemporáneo con una demanda que hizo un senderista. Este senderista, Marcelo Tineo, que decía él que no era senderista, pero después su jefe máximo, Abimael Guzmán, lo echó, ¿no? Un libro llamado De Puño y Letra. Abimael Guzmán dijo que esta demanda, que se tradujo en el expediente 010-2002, había sido hecho por él, por los senderistas, ¿no? Y fue parte de su estrategia legal para buscar, digamos, poner en crisis lo que ellos llaman el Estado feudal, al imperialismo y esas terminologías que ellos usan. Y se planteó la inconstitucionalidad de una serie de normas eh, promulgadas ante la década de los 90 del siglo XX en contra del terrorismo. Y bueno, uno de los temas que se trató fue el tema de la cadena perpetua. Y sobre el tema de la cadena perpetua se hizo un cuestionamiento, ¿no? Marcelo Tineo y las otras personas que firmaron para postular esta demanda sostenían que la cadena perpetua era una contradicción con los fines re, ¿no? ¿Qué resocialización hay en decirle a una persona, oye, mira, la siguiente vez que estés fuera de esta celda, vas a salir con los pies por delante, ¿no? O sea, vas a salir muerto dentro de un ataúd. Así vas a salir de esta celda. Entonces, Marcelo Tineo se preguntó, bueno, ¿qué fin resocializador hay en ello? Si de acuerdo con la Constitución la pena tiene un fin resocializador, ahí no hay ningún fin resocializador. Entonces, hubo una solución,
el decreto legislativo 923, perdón, el establecimiento de un periodo de revisión de la cadena perpetua para que mantenga su fin re, pero antes de eso el tribunal se abocó a estudiar qué cosa era eh, la resocialización, ¿no? O rehabilitación, ¿no? Y tiene esta reflexión muy interesante en el Fundamento Jurídico 131 de esta sentencia. Dice, el carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al interno en el uso responsable de su libertad, no la de imponerle una determinada cosmovisión del mundo ni un conjunto de valores que a lo mejor puede no compartir. Vamos a volver sobre esto más adelante, pero ahora lo que quería rescatar es esta valiosa afirmación del TC para señalar la, las dos posibles manifestaciones o sentidos de la resocialización. Un fin axiológico, que sería que el reo asuma la cosmovisión que tiene el Estado, o un simple tema pragmático, ¿no? Tema pragmático es que el señor delincuente decida no volver a delinquir. ¿Por qué decidiría no volver a delinquir? Entonces, un fin axiológico nos diría, va a decidir no volver a delinquir porque percibe que su acción es incorrecta, su acción delictiva, ¿no? Su delito es incorrecto. Entonces, como su delito es incorrecto, la cárcel lo ayuda a recapacitar, el delincuente recapacita, se da cuenta de que y por lo tanto decide apartarse de él, ¿no? Ese sería un tema axiológico del fin rehabilitador. Rehabilitarse significa arrepentirse, significa, como se dice en el Nuevo Testamento, una metanoia, ¿no? Un cambio de mente. La persona deja de pensar como pensaba antes, cuando favorecía el delito, cuando aplaudía el delito, cuando le parecía encomiable el delito, y pasa a otra manera de pensar en la cual abomina del delito que cometió, se da cuenta de que su acción fue mala, fue incorrecta, y frente a ello eh, eh, abraza, digamos, los valores que tiene el orden jurídico. Este fundamento jurídico 31 nos dice una cosa maravillosa, y es que eso no necesariamente se da, y no tiene por qué darse. No es solo que no se da, sino que además de eso no tiene por qué suceder. Eh, el ejemplo que suelo poner en clases es el tema de violar en menores de edad. Entonces, hay una sanción y la sanción es bastante severa, cadena perpetua, nada menos. Y el punto de vista axiológico eh, supondría exigirle al señor delincuente, al violador de menores, que decida pensar que violar menores es una cosa abominable y monstruosa, intrínsecamente malvada, y que deteste la acción que ha hecho anteriormente, su delito de violar a un menor de edad. Pero el pragmático que está en el Fundamento Jurídico 131 nos dice, no, tal vez esta persona siga pensando, incluso después de cumplir su pena, que violar sexualmente a menores es algo muy placentero, muy gratificante, que le agrada sobremanera y que él considera como una acción bastante dadora de felicidad, ¿no? Y bueno, podemos exigirle a la persona que cambie esa manera de pensar. El Fundamento Jurídico 131 dice que no tenemos ninguna base sobre la cual pedirle a esta persona que deje de pensar que su acto delictivo es bueno, es positivo, es gratificante, y que
en consecuencia, decida pues que es algo abominable. Puede ser que el delincuente, después de cumplir su pena, siga pensando que es delicioso, gratificante, lleno de satisfacción violar menores de edad. Pero eso le impide resocializarse, según este postulado, no. Aún así, esta persona se puede resocializar. ¿Y qué sería resocializarse si esta persona sigue pensando que violar menores de edad es algo correcto, es algo satisfactorio, ¿no? Eh, es el uso responsable de su libertad. O sea, que esta persona decida ver que no es que sea bueno o que sea malo violar menores, es que va a causarle problemas a él mismo a través de la venganza, va a causarle problemas si hace esas acciones, violar menores de edad. Y que por lo tanto esta persona decida ya no volver a violar menores de edad, aunque le sigue pareciendo algo positivo, algo estimulante, algo gratificante, a pesar de que lo sigue percibiendo así, decide no volver a violar menores de edad porque considera que eso le puede traer problemas, ¿cierto? Ya lo vamos a profundizar un poco más adelante, pero esa sería la idea, ¿no? Entonces, y esto, vamos a verlo, es más bien compatible con la actitud de un Estado laico y contemporáneo, como vamos a ver un poco después. Si es que alguna persona que ha cometido delito no puede tener un diálogo con el Estado, a través de la pena, el Estado le dice, no deberías cometer la acción que cometiste. Eh, y en esta relación dialógica, el delincuente comprende que eso es cierto, no debería cometer esa acción. Ya hemos hecho el matiz, ¿no? No tiene nada que ver con un tema moral, no es que sea moralmente incorrecto que se haga ello. Es simplemente que altera la paz social y alterar la paz social le perjudica al propio delincuente. Entonces el propio delincuente por su propio bien debería dejar de delinquir. Ese acto de comprender que no le conviene al propio delincuente volver a cometer un delito, a eso se llama la dimensión dialógica, ¿cierto? Es un diálogo en el cual el Estado plantea algo al delincuente, el delincuente internaliza ese mensaje y da una respuesta. Y esa respuesta se llama rehabilitación o resocialización. Muy bien, pero hay personas que no pueden tener ese diálogo con el Estado y son básicamente los menores de edad, por un lado, y por otro lado, personas que, estoy hablando del artículo 20, inciso 1 del Código Penal, no puede comprender el carácter delictuoso de su acción o puede comprender el carácter delictuoso de su acción, pero no puede controlar su conducta, ¿no? Es el supuesto que está narrado en el 20 inciso 1. Entonces, para las personas del 20 inciso 1 y 20 inciso 2, no se puede trabar esta relación dialógica y ya no se puede decir que sobre ellos hay una exigibilidad de una conducta distinta al delito. O sea, no se le puede exigir a los menores de edad y a las personas que tengan esta incapacidad, no se le puede exigir que adecuen su conducta conforme a derecho. No pueden hacer. Entonces, por eso la respuesta con menores de edad y con personas que tienen otra clase de inimputabilidad, la respuesta es diferente, ¿no? Se le da otra respuesta a estos dos grupos humanos. Muy bien. Ahora vamos a hablar brevemente de las teorías de las penas. Y sobre teoría de las penas, quisiera empezar con zanjar una cuestión. ¿Cuál es esa cuestión? Es absurdo hablar de teorías de las penas para fines pragmáticos, porque ahora está consagrado normativamente una sola teoría de la pena. Entonces,
ponerse a lucubrar, ¿no es cierto? Recordemos una cosa bien directa y clara. El derecho es deber ser. eh, y ya lo dije, ¿no? El tema de, por ejemplo, sancionar penalmente el robo no tiene que ver con la estadística, no tiene que ver con que muchos roben, todos roben, nadie robe, pocos roben. Es absolutamente ajeno al mundo del derecho. Se sanciona robar porque está mal robar, porque es incorrecto robar, no por razones estadísticas, ¿no es cierto? Es un tema principista. Entonces, igual acá, rayarnos a nivel teórico sobre los fines de la pena, en fines pragmáticos, lo que se tiene que aplicar de parte de nosotros como profesionales del derecho, sobre eso no hay discusión. O sea, eso ya está definido normativamente. Normativamente, el único fin que tiene la pena es los fines resocialización, reeducación, inserción, rehabilitación del reo. No hay otro. Punto. Se acabó. Fin de la discusión. Ahora, podemos tener análisis académicos, pues si nos gusta lucubrar, ¿no es cierto? Eh, como hacían los filósofos bizantinos, ¿no? Que eh, los ciudadanos o los habitantes de Constantinopla en 1453, en abril y mayo del 53, tenían que comer ratas, comer insectos y todo porque estaban cercados por los turcos otomanos, que en mayo tomarían la ciudad y destruirían pues el imperio romano de Oriente. Y en medio de la hambruna, en medio del cerco que tenía la ciudad, los filósofos bizantinos se dedicaban a filosofar sobre cuántos ángeles podía caber en la punta de un alfiler, ¿no? Y eso se llama, pues, discusión bizantina, ¿no? Cuando hay cosas mucho más importantes, mucho más apremiantes, dedicarse a reflexionar sobre tonterías, bueno, eso se llama reflexión bizantina, ¿no? O discusión bizantina. Bueno, ya en ese nivel es bizantino, pues preguntarnos sobre las teorías de la pena. Normativamente hay una sola teoría de la pena. Punto. Eh, ya que me guste elucubrar, me guste teorizar, ¿no es cierto? Ya, bueno, el que tenga tiempo y ocasión para eso, qué interesante, ¿no? Pero a nivel pragmático como operador, el único fin es este. Bien, ¿por qué digo que es el único fin ese? Bueno, lo digo porque tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10, inciso 3, nos dice que el fin de la pena, vamos a hacer una reflexión sobre eso del fin de la pena, porque acá dice el régimen penitenciario, no está hablando de todas las penas, está hablando de la pena privativa de la libertad, que es una de las clases de penas. Pero ya luego vamos a hacer una consideración al respecto. Ese es el fin, ¿no? El fin reforma, readaptación. Algo parecido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida para sus amigos íntimos como Pacto de San José, Costa Rica, en el artículo 5, inciso 6, dice lo mismo. Eh, el fin es el fin de la reforma y readaptación, y eso está en la Constitución también, ¿no es cierto? La reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penal a la sociedad, ese es el fin de la pena. Incluso más ceñidamente que el pacto y la convención, porque la convención nos habla de finalidad esencial, ¿no? Como diciendo, puede haber otras finalidades. Hay una esencial, pero hay otras posibles, ¿no es cierto? Y acá también, ¿no? Finalidad esencial. O sea, puede haber otras, ¿no? Aparte de los fines pero la Constitución es mucho más ceñida, ¿no? No es uno de los objetos, es el único objeto que tiene el régimen penitenciario, la reeducación, la rehabilitación y la recuperación del reo a la sociedad. Y decimos bien, ¿no es cierto? Objeto, o sea, es la finalidad de la actuación estatal, ¿no? No se está diciendo que en la práctica eso suceda, se está diciendo que eso es
lo que debe suceder, ¿no? O sea, se debe buscar, no se está diciendo que eso sea eh, estadísticamente presente. Y si bien es cierto que las tres normas que hemos citado se refieren solo a las penas privativas de la libertad, la pena de cárcel, se ha extendido conceptualmente esto a todas las otras penas. Eh, Se ha extendido a las otras clases de penas que vamos a ver dentro de algunos minutos. Eh, Así que no hay, digamos, conceptualmente ningún otro fin que actualmente esté vigente en la práctica que los fines rey, ya sea para la pena privativa de libertad, porque están las normas, ya sea para las otras clases de penas por una extensión conceptual. Lo entiende así la doctrina, lo entiende la jurisprudencia comparada, eh, etcétera. Ahora bien, para fines académicos, pues, ¿no? Para el que tenga tiempo y ocasión, pues, de meditar sobre la inmortalidad del mosquito, ya puede a- hacerse, digamos, una estructura conceptual de tres teorías de la pena. La primera, que es la que históricamente primero surgió, es las teorías absolutas, que siguen este principio, ¿no? Unitur quia peccatum est, se castiga porque se ha pecado, o sea, se castiga porque se ha delinquido, porque se ha cometido un delito. Entonces, esto, fíjense ustedes las preguntas, ¿no? Son totalmente distintas. Punitur cuya peccatum es, nos habla de un por qué se sanciona penalmente. En cambio, ven ustedes más abajo las teorías relativas, punitur ne pecetur o pequetur o pechetur, depende de dónde hayan estudiado ustedes latín. Si lo han estudiado en Alemania será pequetur, si lo han estudiado en Italia será pechetur, y si lo han estudiado en España será pecetur, ¿no? Entonces, esta tiene una pregunta distinta, ¿no? Las teorías relativas tienen una pregunta diferente, y esta pregunta diferente es, eh, ¿para qué se sanciona? ¿No? Entonces, son dos enfoques distintos, ¿no? No es la misma pregunta. Las teorías absolutas se preguntan ¿por qué sancionamos? En cambio, las teorías relativas preguntan ¿para qué sancionamos? ¿No? Y son, vuelvo a decir, enfoques totalmente diferentes. Entonces, las teorías absolutas se preguntan ¿por qué? Y dicen que se castiga porque se ha cometido una infracción. Esta estas teorías absolutas se basaban en el tema del merecimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay acciones humanas que son algunas absolutamente buenas y otras son absolutamente malas. Y no interesa eh, qué es lo que piense la mayoría de las personas. Lo bueno seguirá siendo bueno, así nadie crea que es bueno, y lo malo seguirá siendo malo, así todo el mundo lo llame bueno, ¿no? Esa es un poco esa base, esa es la teoría del merecimiento. Y bueno, de acuerdo con esta teoría del merecimiento, que se llama absoluta por eso, porque hay acciones absolutamente buenas y hay otras acciones absolutamente malas que merecen una sanción. Eh, Esa es la base. Entonces, violar es intrínsecamente malvado, intrínsecamente perverso, y eso merece una sanción eh, reactiva del Estado. Y sobre eso no hay discusión. Matar, violar sexualmente, engañar, robar, ¿no es cierto? Son acciones absolutamente malvadas. Esto se vincula, digamos, un poco con el logotipo de la justicia, el famoso tema de la balanza. Entonces ahí se considera que hay eh,
en algún lugar de la estratosfera hay una mano, esa mano sostiene una balanza y esta balanza nos habla de un equilibrio. Por lo tanto, el delito supondría un desequilibrio en los platillos de la balanza. Y aquel que ha desestabilizado la igualdad de los platillos merece una reacción y esa reacción se va a imponer sobre el que ha sido sancionado para que su sanción vuelva a equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, crear este desequilibrio en la balanza es intrínsecamente malvado, intrínsecamente perverso, y eso tiene que ser sancionado, no merece otra reacción. Eh, Muy bien, ¿qué ha pasado con el paso a las teorías relativas? Las teorías relativas se vinculan principalmente con un Estado laico. Uno de los primeros pensadores que ha lanzado esta idea en Occidente, las teorías relativas, es nada menos que Thomas Hobbes, siglo XVII. En Leviatán, su obra más famosa, él dice que no tiene sentido la teoría absoluta porque el daño que ha causado el delincuente es irreversible. O sea, hagamos lo que hagamos, el daño ya está hecho. Entonces, eso de esa metáfora tan bonita de la balanza, eh, que el acto delictivo crea un desbalance y la sanción vuelve a equilibrar, eso no tiene ningún sentido pragmático, ¿no? En la práctica eso no funciona así. Si alguien ha asesinado, no porque se lo asesine a él, el muerto, por el que ha sido muerto por el asesino, recobrará la vida. Si estamos hablando sobre todo de un robo, en el robo, como ustedes saben, hay un tema de violencia o amenaza. Entonces, quien ha sido víctima de violencia o amenaza para un despojo patrimonial, obviamente ya pasó por un mal rato. Y por más que se sancione al autor del robo, ese mal rato no pasará, pues el mal rato ya estará ahí. Igual la violación sexual, ¿no? La mancha, el dolor, la aflicción, la depresión que causa el haber sido sometido o sometida a una violación sexual, eso no se quita por el hecho de que el violador sea sancionado. Entonces, una vez que se produce el daño es irreversible, ya está hecho, no se puede modificar. Entonces es una reverenda tontería, pues decir que no, el delincuente creó un desbalance y con la sanción volvemos a equilibrar la balanza, eso sencillamente no funciona. Entonces, cuando hablamos de un Estado laico, les decía, ¿no? Que el logotipo de la justicia siempre ha sido una balanza. Eh, la balanza tiene que depender, pues, de una mano que sostenga la balanza. Bueno, Estado laico quiere decir, no existe esa mano que desde la estratosfera está sosteniendo la balanza. Eso no existe. Es más, no existe ninguna balanza. Seamos adultos, asumamos. Es una bella metáfora para niños, ¿no? Pero si llegamos a una adultez lúcida, no, no existe una mano que de la estratosfera sostenga ninguna balanza en lo absoluto. Entonces, pensar en términos de teorías absolutas no pasa de ser una pueril fantasía. Muy bien. Entonces, si no hay una mano que desde la estratosfera sostenga una balanza, si no existe la balanza, ¿qué hacemos con la sanción penal? Entonces, la sanción penal, lo único que nos dice es que todos los seres humanos somos animales sociales, como nos definió Aristóteles, y la única meta que tenemos como seres sociales es
la paz social, que podamos convivir pacíficamente los unos con los otros. Entonces, si esa es la meta, ya lo bueno y lo malo dejan de tener sentido. Ya no se sanciona, por ejemplo, volvamos al ejemplo del violador sexual, no se castiga al violador porque el violador eh, haya hecho algo intrínsecamente malvado, eso sencillamente no existe, sino que se lo sanciona porque violar sexualmente altera la paz social. Hay un tema que se llama empatía. Entonces, tenemos que hacer una distinción entre dos conceptos. El primero es el instinto de conservación y el otro es empatía. El instinto de conservación está magníficamente explicado por un libro de Richard Dawkins de 1976. Este libro se llama El gen egoísta, que el año 2016 tuvo por su 40 aniversario, tuvo una edición extendida. Les recomiendo este muy interesante libro de biología evolutiva. Dawkins, este científico natural, nos explica que el verdadero protagonista de la evolución no es el individuo. Total, los individuos nacen y mueren, los individuos de todas las especies nacen y mueren por millones todos los días. Todos los días se mueren individuos de todas las especies animales y todas las especies animales tienen un individuo que muere o varios individuos que mueren cada día. Entonces, el instinto de conservación no está alrededor del individuo, está en algo que es aparentemente una partícula del individuo, pero en realidad es el eje de toda la acción evolutiva, de toda la acción, de todo el comportamiento, de toda la conducta de todo animal. Y esto es mantenerse, seguir existiendo. Pero seguir existiendo ¿quién? O seguir existiendo quiénes. No los individuos, que repito, mueren y nacen todos los días, sino que el verdadero protagonista de la evolución es el gen. Entonces se trata de que los genes sigan vivos. Y en algunas especies mantener al gen vivo puede implicar sacrificar individuos de la especie. Entonces, por eso se llama el gen egoísta. O sea, el gen es capaz de hacer cosas sumamente egoístas que matan a los individuos para los efectos de que el gen siga transmitiéndose de una generación a otra. Esto explica, por ejemplo, algunas costumbres de apareamiento, ¿no? El más, el más débil, el más pequeño, deja su semilla en la hembra, pero inmediatamente la hembra se lo devora, ¿no? Eso pasa en algunas especies de arañas, pasa en algunos insectos, y eso, por ejemplo, es una muestra para Dawkins de el gen egoísta. Entonces, saber que en el momento en que el macho está pasando su simiente a la siguiente generación, al fecundar a la hembra, que eso le va a costar la vida, que eso va a terminar con que él muera, ya, eso es parte del gen egoísta, ¿no? Entonces, la hembra, digamos, deja que el macho se aproxime a fertilizarla, básicamente porque la hembra lo que quiere es comer, ¿no? Entonces, no ve al macho como su ardorosa pareja, ve al macho como comida. Entonces, por eso le permite que se acerque. Y esa proximidad le permite al macho fecundar a la hembra, pero a costa de su propia vida, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, esta, esta tendencia egoísta del gen, mis genes deben seguir vivos como sea, nos lleva a el instinto de conservación en sus dos dimensiones. La primera dimensión es la individual, ¿no? Yo debo mantenerme vivo como sea.
Y cuando digo como sea, quiero decir como sea. Entonces, voy a tener una conducta agresiva si es que yo siento que mi subsistencia, mi permanencia en la vida se ve cuestionada. Si veo que estoy en peligro, voy a hacer lo que sea para mantenerme vivo. Y cuando digo lo que sea, quiero decir lo que sea. Pero no solamente yo como individuo, también se tiene esa misma tendencia con la prole. Hay una tendencia natural en muchas especies, y la humana está entre esas especies, de mantener viva a la... ¿Por qué ese afecto? ¿Por qué ese interés que a veces llega al sacrificio de parte de padres y madres por el gen egoísta? ¿No es cierto? Hay un impulso creado por el gen que le dice al individuo que es progenitor, cuida la prole. Y no son razones tiernas, son razones afectivas, razones del corazón. Es egoísmo puro. Porque el gen dice, si tú mantienes viva esta prole, yo, el gen, voy a seguir vivo, ¿no? Me voy a seguir transmitiendo de generación en generación. Y por eso, si se viola sexualmente a hijos menores de edad, obviamente los padres de familia de esos menores van a tener una reacción violenta contra el agresor por el gen egoísta. Pero al lado de este tema egoísta existe un fenómeno muy interesante que da los cimientos de nuestra característica de animales sociales, y eso se llama empatía. Tampoco nos gusta, aunque no sean hijos nuestros, que alguien dañe a menores ajenos a nosotros. Entonces, un menor de edad sufriendo suele generar empatía, solidaridad. Y eso también es parte del gen egoísta, que ya más allá de la relación paterno-filial, los adultos de una comunidad humana se protejan a los menores, a todos los menores, no solamente a los propios. Y bueno, eso favorece que el gen se mantenga. Entonces, conclusión, si alguien viola sexualmente, va a tener reacciones violentas en su contra. Si se trata de los padres de familia del afectado, del menor afectado, va a ser por esta reacción vengativa del gen egoísta. Y si no se trata de los progenitores del niño violado, va a ser por solidaridad que también se desarrolle una conducta hostil en contra del agresor sexual. Y lo mismo pasa con todos los otros delitos. Delitos de falsificación de documentos, delitos de estafa, delitos de robo, delitos de hurto. Todos esos delitos ponen en peligro la subsistencia, el buen estado de el perjudicado, ¿no? Por ejemplo, los delitos patrimoniales. Nuestro patrimonio nos sirve para garantizarnos los medios de subsistencia. Gracias a nuestro patrimonio tenemos cómo protegernos de un clima hostil, tenemos una vivienda donde habitar, tenemos alimentos, tenemos vestido, etcétera. Entonces, atentar contra nuestro patrimonio es ponernos en riesgo. Por lo tanto, también, si se atenta contra nuestro patrimonio, nuestra reacción va a ser violenta. Y eso es la paz social, esa es la teoría de la paz social. El delincuente provoca que haya reacciones violentas en su contra. Y eso atenta contra la paz social. ¿Y por qué es inconveniente? Ya no vamos a decir que sea bueno o que sea malo, vamos a decir simplemente que es inconveniente que se altere la paz social, porque eso perjudica al gen egoísta, pues, porque eso no va a garantizar una sociedad donde todos están atacándose mutuamente, no garantiza la supervivencia del gen humano. Entonces al gen humano le interesa sobremanera que los individuos
sobrevivan y se relacionen de manera pacífica. Y para al delincuente a que contribuya a esa convivencia pacífica, para eso es que se le impone la sanción penal. Como verán, es para, en fin, no es porque se ha cometido una acción mala, sino es para garantizar la paz social. Eh, el delincuente debe decidir no volver a alterar la paz social, o sea, decide no volver a cometer delito, y la sociedad renueva su confianza en la vigencia de la norma. Los individuos pertenecientes a la sociedad refuerzan su decisión de que es mejor eh, cumplir los deberes jurídicos eh, y porque de lo contrario, el orden de cosas que se generaría por una agresión generalizada serían dañinos para todos. Muy bien, en medio de estas dos teorías ha habido teorías de la unión, teorías que tratan de decir que diversas entidades o en diversos momentos se da un poco de las teorías absolutas y un poco de las teorías relativas, y tenemos entre varias, principalmente dos, ¿no? La diferenciadora de Eberhard Schmidt-Heuser, y este sostiene que los actores sociales y estatales tienen diversos fines, ¿no? Fines retributivos o fines absolutos. Por ejemplo, el Ministerio Público y la Policía, según Schmidt-Heuser, busca fines absolutos o retributivos, ¿no? Eh, el Poder Judicial busca un fin preventivo. Cuando el Poder Judicial impone la sanción, lo que busca es la resocialización. Pero cuando el Ministerio Público investiga y acusa, busca fines retributivos. Igual la policía colabora con el Ministerio Público en la investigación del delito, busca fines retributivos. Y la sociedad debe buscar un fin de reconciliación, ¿no? Y esto tiene una base preventiva. Se supone que se trata de reacoger, volver a acoger al delincuente y darle una segunda oportunidad. Eso es un fin preventivo también. Eh, Klaus Roxin postula una teoría dialéctica de la unión. Y él no habla ya de agentes estatales, sino de momentos, ¿no? Entonces, en la combinación, cuando se redacta la norma penal, cuando se escribe el Código Penal, se busca una prevención general negativa. Cuando se impone la sanción en el juicio, se busca una teoría absoluta o retributiva. Y en la ejecución de la pena hay un fin de prevención especial positivo. O sea, ese fin de que el delincuente cambie su manera de pensar, su manera de valorar, ¿no? Su escala de valores cambia. Esa es un poco la idea. Muy bien, ahora brevemente vamos a ver las clases de pena según nuestra normativa y tenemos que se trata de clases de pena y una pena que solo tiene una forma, ¿no? Las clases de pena son la privativa de la libertad temporal, la cadena perpetua y la vigilancia electrónica personal, ¿no? Con grilletes. La restrictiva tiene una sola variedad de pena, que es la expulsión de extranjeros, y las penas limitativas de derechos tienen tres variedades. Primera es prestación de servicios a la comunidad. La segunda es la limitación de días libres, y esto tiene que ver con recibir charlas de motivación, ¿no es cierto? Charlas reeducativas, etcétera. Y la inhabilitación, ¿no? Que es una pena bastante utilizada en la sanción penal, en nuestras normas penales. Y por último tenemos el tema de la pena, ¿no? Perdón, de la multa. Entonces, vamos a hablar de las penas privativas de la libertad. Las temporales van desde 2 días hasta 35 años. Hace 9 años
se presentó una obra final, proyecto de Código Penal, preparado por el Congreso. Yo tuve el honor de estar en la primera generación de la Comisión Revisora del Código Penal en el año 2003. Yo era en ese momento asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia. Y el entonces ministro me nombró como uno de los representantes del Poder Ejecutivo en esta comisión, ¿no? El otro fue un conocido eh, penalista que en esa época era muy conocido por su tratado de derecho, perdón, de delitos contra la administración pública, ¿no? Fidel Rojas Vargas. Él y yo fuimos representantes del Ejecutivo en la primera generación que presidía el congresista Alcides Chamorro Baldín. Pero ya esto pasó luego por varias comisiones conforme fueron cambiando los gobiernos y hace 9 años se entregó un producto final, ¿no? Que creo que está durmiendo el sueño de los justos. Bueno, ahí se estableció que la pena privativa de libertad mínima iba desde 2 años, no desde 2 días. Y esto por una razón importante, por lo que ya hemos dicho de los fines re, la pena privativa de libertad no puede ceñirse a encerrar, a enjaular al delincuente, ¿no? Esa no es la idea. Se trata de hacerle un tratamiento penitenciario al señor delincuente. ¿Y qué tratamiento se puede hacer en 2 días? Pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es más populista eso de que una pena de cárcel puede darse en 2 días. No tiene seriedad. Algunos han sostenido, pero eso justo tiene que ver más bien con fines retributivos, ¿no? O sea, teorías absolutas que ya están prohibidas en nuestro ordenamiento penal. Y es que sí tiene sentido que haya una pena privativa de libertad de 2 días, que eso también sería un modo de resocialización. ¿En qué sentido? Bueno, como decía mi abuela, a alguien pues que todavía no distingue bien entre ser palomilla y ser delincuente y confunde ambas cosas, bueno, mételo preso 2 días y como decía mi abuela, todita la payasada se le va a acabar, así todititita, aunque esté 2 días en la cárcel nada más. Ya, eso que, digamos, suena a sabiduría popular, eso es indebido, eso se llama prevención especial negativa. No se trata, la cárcel puede generar en la realidad el efecto de causar pavor, causar terror, causar pues una profunda depresión en quien es encarcelado. A nadie le encanta, a nadie le gusta ser encarcelado, a nadie. Entonces, ya pues que uno se vea siquiera 2 días preso le va a causar tal desaguisado que probablemente se reflexione bien antes de querer volver a cometer delitos. Pero eso se llama prevención general negativa, eso está mal, eso no es aceptable por un derecho contemporáneo. Así que, quitado ese tema de escarmiento, ¿no? De quitarle la payasada al delincuente burlón, siquiera encerrándolo 2 días, eso no puede ser aceptado por el derecho, por el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, los 2 días se vuelven populistas. Nada se puede hacer en 2 días si es que la cárcel es, como debe ser, un tratamiento, ¿no? Que vuelvo a decir, no es solo tener enjaulado al señor delincuente. Las penas restrictivas de la libertad, como dije, son la expulsión de los extranjeros y ahora se ha creado una restrictiva accesoria. Eh, Parece ser absurdo, ¿no? Ahí no sé qué política criminal se ha seguido. Parece que más la torpeza de los legisladores que han establecido que la expulsión como pena accesoria solo dura el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad. O sea, sí puede regresar al país el que ha recibido una expulsión accesoria. En cambio, el que ha recibido
una expulsión principal, ese no, no puede, digamos, regresar nunca más a territorio nacional. Y bueno, parece que los legisladores han ignorado eso, no sabían eso, no se han dado cuenta de eso y han creado una accesoria que dure lo mismo que la pena principal, o sea, la pena privativa de libertad. Parece que en su ignorancia, digo, porque si no, no se explica, parece que en su ignorancia ellos han creído que la principal sí permite regresar, ¿no? O sea, se expulsa del país al extranjero delincuente y bueno, cuando él lo estime por conveniente puede regresar otra vez al territorio nacional. No es así, es definitiva. Entonces, lo sabemos que es una torpeza del legislador porque en la accesoria se ponen delitos muy graves, ¿sabes? O sea, robos, extorsiones y esas cosas van a recibir una prohibición de que el extranjero expulsado regrese al país por igual tiempo a su pena principal. O sea, pasado ese tiempo, el autor de un secuestro, el autor de un robo, el autor de una extorsión puede regresar al país, ¿no? En cambio, si se trata de un falsificador de documentos, sí, su expulsión es definitiva. Eso no tiene ningún sentido. Las penas limitativas de derechos son la prestación de servicios a la comunidad, como sabemos, realizar algunas obras en beneficio de la sociedad, regar jardines públicos, pintar paredes, ese tipo de cosas. Y la limitación de días libres, que como dije, es un ciclo de conferencias, un curso, eh, que pueda, digamos, reencauzar, reeducar, resocializar, rehabilitar al señor delincuente, para que recapacite, por así decirlo, ¿no? Y la inhabilitación, sí, es mucho más usada que la prestación, que la limitación, ¿no? Esta puede ser temporal, puede ser definitiva, puede ser accesoria, y ahí tienen ustedes un poco la duración, ¿no? En el caso de delitos culposos de tránsito, la pérdida del brevete se hace de manera definitiva. O sea, el delincuente nunca más puede recuperar su licencia para conducir. Por delitos culposos, ¿eh? No dolosos. Bien. eh, Luego la pena de multa se trata de hacer una ah, incautación y después un decomiso de los ingresos del señor delincuente, o bueno, decomiso si es que no pagar, ¿no? Si él va voluntariamente a pagar su importe de multa, obviamente eso se respetará. Va del 25% de sus ingresos diarios, o sea, no podemos quitarle el 100%, hasta el 50% de sus ingresos diarios, porque obviamente se le tiene que dar un margen para que pueda alimentarse, ¿no? Muy bien. Vamos al tema de la determinación de la pena. Y sobre esto tenemos dos enfoques, ¿no es cierto? Tenemos un enfoque cualitativo, que está en el artículo 45 del Código Penal, y un enfoque cuantitativo. Eh, Se llama cualitativo porque impone al juez una suerte de consideración general de cómo debe graduar la pena, pero no se le da una cantidad de años. O sea, gracias al artículo 45, el juez no puede saber si le debe imponer al procesado 6 años, sino 8, o 10 años en lugar de 8. No hay nada en el artículo 25 que le diga que debe subir o que debe bajar. No. Por eso se llama cualitativo, ¿no? No lleva una mayor o menor cantidad de años de cárcel. En cambio, el enfoque cuantitativo sí, se llama cuantitativo justamente por eso. Y no solamente cárcel, esto se aplica a todas las penas, por si acaso, ¿ah? No solamente la pena privativa de libertad. Entonces trabaja con un sistema de tercios y tramos, según la norma, ¿no? Según el Código Penal, lo único que existe es el sistema de tercios y de tramos. Ya voy a explicarles qué es este sistema de tramos, que más de uno de ustedes me dirá, bueno, yo nunca he escuchado nada de tramo. Bueno, les voy a explicar. La base normativa, ya saben, está en el 45A y inciso 2. Ahí se habla del Código Penal. Ahí se habla del tema
que no se le da un nombre en el artículo 45A, inciso 2, pero bueno, yo me he permitido llamarlo tramos. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Y la jurisprudencia ha creado otro enfoque cuantitativo, ¿no? Que es el sistema escalonado, cuando el tipo penal tiene agravantes específicas. Algunos juristas han cuestionado que el Acuerdo Plenario 1/2023 se haya tomado la atribución de crear, de establecer, de estatuir con valor vinculante un nuevo enfoque de determinación judicial de la pena. Eh, Algunos juristas dicen el único que está facultado para hacer eso es el legislador, pero no la jurisprudencia. El acuerdo penario en 2023 se basa en razones, por así decirlo, de conveniencia, ¿no? ¿En qué sentido conveniencia? En el sentido de que dice el acuerdo penario 1/2023 que el sistema de tercios es manifiestamente insuficiente, insatisfactorio cuando se trata de tipos penales con agravantes específicas. Entonces, como es manifiestamente insatisfactorio, entonces la Corte Suprema se permite eh, crear un sistema diferente, ¿no? Y bueno, eso tiene esta dificultad que les acabo de describir. Cómo hacer ellos en una base normativa, ¿no? ¿Puede la jurisprudencia ser base suficiente? Bueno, para todo efecto práctico sí, ¿no? Podemos discutir teóricamente si un modo de determinar judicialmente la pena puede ser creado por jurisprudencia por el hecho que ya lo hicieron. La Corte Suprema ya lo hizo. Debería haberlo hecho, podía jurídicamente haberlo hecho. Bueno, podemos discutir en otro momento sobre eso. El enfoque cualitativo, como he dicho, no lleva a sumar o restar años de sanción o cantidad de sanción, ¿no? En el caso de la multa es 10 multas, entonces el 45 no me lleva a aumentar la multa ni a disminuir la multa. El tiempo de la inhabilitación tampoco, ¿no? El tiempo que va a durar la inhabilitación, el 45 no me ayuda a aumentar la duración de la inhabilitación, no me ayuda a disminuirla tampoco. Es una suerte de ponderación de variables, ¿no? Entonces, ese tema de eh, la determinación judicial de la pena eh, ha sido desarrollada de la manera que ustedes pueden ver aquí, ¿no? No sirve, una vez más, para aumentar años, disminuir años de sanción o cantidad de soles de multa o tiempo de duración de la inhabilitación, sino que, digamos, que le impone al juez una suerte de ponderación, ¿no? De evaluación general. ¿Qué variable se usa? Se usa una variable desde el punto de vista del delincuente y se usa una variable desde el punto de vista de la víctima. Desde el punto de vista del delincuente, se deben tomar algunos factores a favor del delincuente y en contra se toma un factor que se multiplica, como ustedes pueden ver, en 7 supuestos. A favor del señor delincuente, repito, sin que esto suponga más años, menos años, sino simplemente crear un marco circunstancial bajo el cual el juez va a decidir cuál es la pena concreta del reo, tenemos sus carencias sociales, tenemos su grado de cultura y tenemos sus costumbres. Sobre esa base, el juez creará, digamos, un marco dentro del cual pueda aplicar la sanción. ¿De qué sirve ese marco? Hemos dicho, si no sirve para aumentar o disminuir concretamente años de cárcel, simplemente porque el sistema de tercios nos deja márgenes, ¿no? Eh, digamos, el tercio inferior va de 5 años a 7 años y medio. Entonces, para ponderar,
si le impongo 5 años, 2 meses, 5 años, 3 meses, 6 años, 6 años, 4 meses, etcétera, me sirve tomar en cuenta las carencias sociales que haya tenido el procesado, el grado de cultura y sus costumbres. Si es que vamos a valorar algunos factores que están en contra del procesado, entonces vamos a ponderar, a valorar que esta persona haya abusado de su cargo, de su posición económica, de su formación, de su oficio, de su profesión o de su función, ¿no? El haber abusado de estas cosas para cometer el delito, obviamente lleva a ponderar, a valorar el quantum de la pena de un modo distinto. Pero también hay un enfoque desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Y desde el punto de vista de la víctima, es, que han tenido la víctima en su hecho de haber sido involucrada en este evento delictivo y haber sufrido el delito. Y ahí tenemos los intereses de la víctima, de la familia de la víctima y de los dependientes de la víctima, ¿no? Y por último, se pondera la afectación de los derechos de la víctima y que se le haya puesto o se haya incrementado su situación de vulnerabilidad. Todo eso va a hacer que se genere un marco de valoración de la pena. Muy bien, les dije que les iba a hablar de un sistema de tramos. ¿De dónde sale el sistema de tramos? Sale del artículo 45A, inciso 3 del Código Penal, ¿no? Ahí está. Eso no tiene nombre. El código no le da un nombre a eso, pero eh, me he permitido llamar a eso tramos, ¿no? Según el Acuerdo Penario 1-2023, al cual hemos hecho ya alusión, eh, solo se aplica a tipos penales que no tengan agravantes específicas ni atenuantes específicas. Si hay agravantes o atenuantes específicas, entonces ya se aplica el sistema escalonado, ¿no? Eh, y bueno, eh, ¿sobre qué trabaja el sistema de tramos? Como se puede ver del artículo 45A, inciso 3, que tiene 3 letras, ¿no? A, B y C. Trabaja sobre la presencia de atenuantes privilegiadas y de agravantes cualificadas. Eh, ha habido un autor que ha sostenido que no existen en el Perú atenuantes privilegiadas ni agravantes cualificadas. Las razones que da son, en mi consideración, deleznables, porque este autor se olvida de una cosa muy importante, ¿no? Y esa cosa muy importante es que en un sistema romano-germánico como es el nuestro, la principal fuente del derecho es la norma. Por lo tanto, suena hasta ridículo que se diga que no existe algo que la norma dice que existe, pues. Eh, si el señor agarra y nos dice, como de hecho nos dice, no, lo que pasa es que según ciertos autores, una verdadera atenuante privilegiada tiene tales características y resulta que en el Código peruano lo que se ha solido llamar atenuantes privilegiadas no tienen esa característica. Entonces, definitivamente eso creo que es una evaluación errónea. ¿Por qué lo es? Porque eh, no puede hacerse prevalecer una opinión de un autor sobre el tema de una previsión normativa. Entonces, entre la norma y un autor, máxime si el autor es extranjero, obviamente prima la norma. Eso no hay discusión. Y lo mismo de las agravantes cualificadas. No, no existen porque según tal autor, una verdadera agravante cualificada tiene tales características y eso no hay en el Código Penal. O sea, discúlpame, pero mi querido amigo, está en el código. Pues si está en el código, existe. No, no vas a decir que el código ha legislado cosas que no existen. No tiene sentido.
Muy bien. Entonces, atenuantes privilegiadas tenemos el error de prohibición vencible, el error de tipo vencible, el error de comprensión culturalmente condicionado vencible, tenemos la tentativa, tenemos el artículo 21, comisión imperfecta de las circunstancias eximentes del artículo 20, tenemos el artículo 22, que es la responsabilidad restringida por la edad, eh, y tenemos la complicidad secundaria, ¿no? Esas son las atenuantes privilegiadas. Las agravantes cualificadas, ya sabemos, tenemos todas las letras 46, ¿no es cierto? 46A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, todas esas letras que están hasta 46, todas ellas son agravantes cualificadas. 48, 49, segundo párrafo, son agravantes cualificadas. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los supuestos que nos establece el 45A, inciso 3? Primero, que solo hay atenuantes privilegiadas. Y ahí se dice que la pena se fija por debajo del tercio mínimo. El tercio mínimo empieza en el mínimo combinado. Entonces, si estamos hablando de homicidio, la pena mínima de homicidio es 6. Y por lo tanto, el primer tercio empieza en 6. Si se dice que hay atenuantes privilegiadas, entonces la pena tiene que ir por debajo de 6. Tan sencillo como eso. Si solo hay agravantes cualificadas, 45A, inciso 3, letra B, entonces se dice que la pena se fija por encima del tercio superior. El tercio superior acaba en el máximo combinado. En el caso de homicidio, acaba en 20. Entonces, ¿qué nos está diciendo el 45A, inciso 3, letra B? Que si hay una agravante cualificada, la pena se fija por encima de 20. Tan sencillo como eso. Muy bien. ¿Cuánto por debajo del mínimo? Tenemos el tope de 2 días, ¿no es cierto? ¿Y cuánto más por encima del tercio superior? O sea, por encima del máximo. Bueno, tenemos el tope de 35 años. Pero para saber exactamente cuánto más, todas las agravantes cualificadas tienen tarifas. O sea, la pena se duplica, la pena se incrementa en una mitad, la pena se incrementa en un tercio, la pena se incrementa en un cuarto, la pena se incrementa en 3 tercios, etcétera. Entonces se trata simplemente de hacer el cálculo matemático correspondiente, ¿no? Entonces, si hay una agravante cualificada que me dice un cuarto de pena más, bueno, si la pena máxima es 20 y tengo que ir por encima de 20 y me dice un cuarto más, entonces un cuarto de 20, un cuarto de 25. Entonces la pena ahora va de 20 a 25, ¿no es cierto? Esa es la idea. Si hay tanto atenuantes privilegiadas como agravantes cualificadas, entonces trabajamos sobre la pena básica, o sea, la pena combinada, o sea, de 6 a 20. O sea, es reincidente, agravante cualificada, pero el homicidio quedó en tentativa. Entonces, por haber quedado en tentativa, la pena debe ir por debajo de 6. Por ser reincidente, debe ir por encima de 20. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Nos quedamos con el margen de 6 a 20. Tan sencillo como eso. No se dice en el sistema de tramos qué pasa si no hay ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, bueno, por lógica, nos quedamos con la pena combinada también, ¿no? Entonces, de 6 a 20. Ni bajamos por, eh, digamos, una cifra inferior a 6, ni vamos por una cifra superior a 20. Nos quedamos de 6 a 20. Ese es el sistema de tramos. Ahora, ¿qué pasa si estoy en una pena por debajo de 6, homicidio? Quedó en tentativa, tendría que ir por debajo de 6, por mandato de la ley lo dice. ¿Y qué pasa si es un homicidio que tiene el agravante, pues, de reincidencia? Entonces tiene que incrementarse la pena. Y como ya dije, ¿no? Un incremento pues, de 20 a 25. En ese lapso de 20 a 25, ¿no debería aplicarse el sistema de tercios? Y si estoy hablando de que la pena, por ejemplo, porque el delito de tentativa debe ir por debajo de 6, ¿no sería lo lógico
que se calcule la pena de 2 días a 6 y que sobre ese tramo de 2 días a 6 apliquemos el sistema de tercios. Bueno, la lógica nos dice que sí, que hay que aplicar el sistema de tercios ahí, pero la tendencia jurisprudencial dice que ahí no aplicamos el sistema de tercios si estamos hablando de la concurrencia de atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, sino que se hace una suerte de ponderación, ¿no? El juez tiene que atender las circunstancias de cómo quedó ese delito y, de acuerdo con ello, incrementará prudencialmente la pena o disminuirá prudencialmente la pena sin que allí rijan las reglas del sistema de tercios, lo cual me parece absurdo, ¿no? Era sin duda lo más lógico y lo más esperable, y lo más justo también, ¿no? Bien, el sistema de tercios, igual, también por influjo del Acuerdo Penario 1 2023, solo se aplica a tipos penales que no tengan agravantes específicas ni atenuantes específicas. Entonces, ¿con qué trabaja? El sistema de tercios trabaja con atenuantes comunes y agravantes comunes, ¿no? Entonces hay una serie de letras en el 46.1 del Código Penal y esas letras son atenuantes comunes. Por ejemplo, el primero, ¿no? No tener antecedentes. Ese es un, un, un agravante, bueno, un atenuante que es bastante comúnmente se aplica. Y tenemos agravantes comunes, ¿no? Por ejemplo, haber hecho más daño del estrictamente necesario para perpetrar el delito, haber actuado por un móvil de odio, si es que el móvil de odio no es parte de la estructura del tipo penal, como es el caso del delito de discriminación. Entonces, haber actuado por un móvil de odio incrementa la pena, ¿no? A diferencia de los eh, atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas que permiten ir las atenuantes por debajo del mínimo y las agravantes por encima del máximo. A diferencia de ello, el atenuante común se llama así porque me permite jugar dentro de la pena combinada. O sea, de 6 a 20, las atenuantes comunes llevarán la pena hacia 6 y las agravantes comunes llevarán la pena hacia 20. ¿No es cierto? Ya. Eh, Antes de la ley 30.076, que es la que introdujo el sistema de tercios en el Perú, eso quedaba a absoluta arbitrariedad del juez. No voy a decir discrecionalidad del juez, no, lo digo con todas sus letras, arbitrariedad del juez. Entonces, antes del sistema de tercios había un problema, ¿no? ¿Cuál era el problema? Una persona cometía un homicidio. Le podía dar 14 graduaciones diversas de pena. Le puede dar 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, así, hasta 20. Y antes de el sistema de tercios, el juez le ponía la pena que le daba la gana. Podía meter un jarabe lengua el juez, ¿no? O sea, podría, entre comillas, motivar, pues, y lanzarse, pues, 14 páginas diciendo por qué le está poniendo 18 años, ¿no? Pero dejémonos de cosas, pues. Eso es flatus vocis, ¿no? Como decía Guillermo de Oca. Eso es palabreo, palabreo, así de sencillo. Eh, ¿Cómo sabemos que eso era palabreo? Porque, bueno, en la segunda instancia decía, bueno, yo opino de otra manera, pues, y le bajaba, pues, de 16 a 8. Ya está. Y no había ningún criterio con el cual nosotros le pudiéramos decir al juez de primera instancia, usted pecó en demasía, y que o no había ningún argumento por el cual le pudiéramos decir al juez de segunda instancia, usted pecó por diminuto, ¿no? Bajó la pena demasiado. Y tal vez el crítico, ¿no? El que mirara críticamente la sentencia de primera instancia que puso 16 y la sentencia de segunda instancia que puso 8, no tendríamos ninguna base objetiva para que nosotros, desde un punto de vista crítico, bueno, se equivocaron ambos, en realidad la pena merecía es 13. No, era pura arbitrariedad. O sea, el juez que le da la gana
ponía pues, 16, 20, 18, 19, 18, 3 meses, en fin, y al juez que le soplara del forro del alma otra cosa, ponía que 6, 2 días, eh, 7 años, 7 años, 4 meses y 20 días, en fin, no había ningún criterio. En cambio, ahora, gracias al sistema de tercio, esa arbitrariedad judicial se reduce, porque hay que hacer cálculos matemáticos para eso, ¿no? El sistema de tercios es parecido, pero tiene una importante diferencia frente al sistema de tramo, ¿no? El sistema de tramos, vimos que había un supuesto que no ha sido previsto en el sistema de tramos, que no hay ni atenuantes privilegiadas ni agravantes cualificadas, pero el sistema de tercios sí hace toda esa valoración, ¿no? Si solo hay atenuantes comunes, tercio inferior. Si no hay ni atenuantes comunes ni agravantes comunes, también seguimos en el tercio inferior, muy interesante. Solo hay agravantes comunes, el tercio superior. Y hay tanto atenuantes comunes como agravantes comunes, el tercio medio, ¿no? Se trata de tomar la pena combinada, de 6 a 20 en el caso de homicidio, y dividirlo en 3. Y me acuerdo haber hecho el cálculo respectivo, pero ahora no recuerdo bien, creo que salía 12 años, 4 meses, o sea, iba de 6 años a 12 años, 4 meses, y el segundo tercio iba de 12 años, 4 meses a 16 años, 8 meses, y el último tercio iba de 16 años, 8 meses a 20 años, una cosa así. Entonces, ¿cuál de estos 3 tramos voy a aplicar? Dependiendo, pues, si hay atenuantes comunes, agravantes comunes, no hay ninguna guaya. Ese es el tema. Muy bien. Y luego, ya para ir cerrando nuestra conferencia, viene el sistema escalonado. El sistema escalonado tiene un, una complicación. Digamos que el postulado básico no es tan complicado. No es tan complicado. Y eh, el asunto es, creo yo, básicamente, primero que todo, no asustarse. Si es que uno tiene ya el postulado básico, creo que entiende los otros supuestos. Los supuestos, digamos, un poco excepcionales, ¿no? Bueno, se aplica a tipos penales, no a artículos. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, 289, ¿no? 289 tiene 3 tramos, ¿no? Hay un primer tramo que tiene una pena, tiene 6 incisos, tiene un segundo tramo que tiene 4 incisos y tiene un último tramo que tiene cadena perpetua. Entonces, para establecer las escalas, por eso se llama escalonado, hay que ver en cuál de los tramos estamos, ¿no? El primero que tiene 6, entonces voy a trabajar con 6 escalas. Y si estoy en el segundo, que tiene 4, entonces trabajo 4 escalas, ¿no? Ese es el tema. Podría eventualmente funcionar con tipos penales con atenuantes específicas, pero por el momento eso es un conjunto vacío. No hay tipos penales con atenuantes específicas. Así que hay tipos atenuados, ¿no? Eh, pero no hay atenuantes específicas. Un listado de incisos que disminuya, así con inciso 1, inciso 2, inciso 3, que disminuyan la sanción. Pero si lo hubiera, también se aplicaría, pues en sentido inverso, ¿no? Solo tenemos agravantes específicas. Primero, hay que aplicar las atenuantes privilegiadas y las agravantes cualificadas, de la manera que ya habíamos señalado, ¿no? Por debajo del mínimo, por encima del máximo, ¿no? Que ese es el efecto que generan las atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas por mandato legal, ¿no? Por mandato legal. Este es el mandato legal. 45A, inciso 3, letra A, 45A, inciso 3, letra B, y 45A, inciso 3, letra C. Ahí están, ¿no? O sea, mandato de ley.
y que no me venga porque no existen las atenuantes privilegiadas y los atenuantes cualificados, ¿no? Pues eso es sencillamente ridículo, ¿no? Sostener que la ley consagra cosas que no existen, eso es fantasioso, ¿no? Bueno, entonces, eh, primero hay que aplicar eso porque eso nos da pues una idea, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que hemos aplicado atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, con eso se fija un nuevo marco punitivo. Como estamos hablando de agravantes, ya hemos dicho que las atenuantes específicas no existen como listado de incisos, ¿no? A diferencia de las agravantes que sí están marcadas con incisos, ¿no? De norte a mano armada, con pluralidad de agentes, etcétera, ¿no? Este, bueno, el nuevo marco punitivo nos habla de un mínimo de 20, porque ahora el nuevo mínimo es el máximo. Y como ya hemos dicho, ¿no? Si hay un agravante, el agravante nos dice, una agravante cualificada, nos dice un cuarto más, ¿no? Un cuarto más es 5 años. Si es el mínimo, el máximo, perdón, es 20, un cuarto de 20 es 5. Pues la pena va de 20 a 25. ¿No es cierto? Ya está. Ese es el nuevo marco punitivo. Y luego se considera el número total de atenuantes o de agravantes. Bueno, no existen atenuantes, existen agravantes. Entonces, supongamos, ¿no? Estamos hablando de un tramo que tiene 4 incisos agravantes. De noche, a mano armada, probabilidad de agentes, en agravio de víctima desvalida, por ejemplo, ¿no? 4, ya está. Entonces, esos 5 años que van de 20 a 25 se dividen. ¿Por qué? Porque los incisos agravantes son 4. Y entonces tengo una cantidad de meses por cada uno de estos tramos, ¿no? Por decir, no estoy afirmando lo que sea así, por poner solamente un ejemplo, cuando son 10 meses. Entonces, cuento cuántas agravantes hay, de repente están todas. Entonces, ejemplo, de 4 se dan 3. Es a mano armada, de noche, con prioridad de agentes. Entonces, si cada uno es 10 meses, no, 11 meses serían, pues, ¿no? Porque son 5 años y son 4 incisos. Entonces voy a multiplicar. Si la constante es 13 meses o 14 meses, entonces voy a multiplicar 14 meses por cada agravante. Entonces multiplico 14 por 3, ahí está la cantidad de meses y esa es la cantidad de pena que le debo aplicar. Entonces, de 20 a 25 años, si la persona incurre en 3 de las 4 agravantes, ya sé que le voy a imponer 23 años, 4 meses. Esa es un poco la idea, ¿no? Y para las agravantes específicas, como ya les he dicho, se parte del nuevo mínimo, el nuevo marco punitivo, y se multiplica por la constante, ¿no? La constante, repito, es la cantidad de años o meses que correspondan por cada uno de los factores agravantes. Entonces, grosso modo, este plan básico, este postulado básico no es tan, tan extraño, digamos, no es tan difícil de ponderarlo, de analizarlo. Creo que se entiende básicamente de qué trata esto. Eh, Tenemos que si hubiese atenuantes específicas que no hay, entonces se restaría, ¿no? O sea, voy bajando de 25, suponiendo que ese sea el nuevo marco punitivo, voy bajando una determinada cantidad por cada atenuante que se está dando, ¿no? Si existiera, vuelvo a decir, no existe. Hay tipos penales con atenuantes, pero no hay un listado de incisos, así que se le pongan 4 incisos, 5 incisos de circunstancias atenuantes. Si hubiese eso, funcionaría de la manera en que lo hemos señalado. Y por si acaso, eh,
Esto está en el fundamento jurídico 24 del acuerdo plenario, y el fundamento jurídico 25, ítem A, señala que esto es vinculante. O sea, todos los jueces del Perú deben administrar este sistema de penas si es que hay agravantes eh, eh, específicas, ¿no? Así se debe medir la pena. Muy bien. Como dije, con esto se entiende básicamente el plan. Esto es objeto de problemas en varios niveles, ¿no? El más avergonzante, el más embarazoso es sin duda una audiencia de prisión preventiva, tanto para el Ministerio Público como para la defensa, ¿no? Obviamente un juez va a requerir que el fiscal, al momento de sustentar cuánto es la pena previsible, aplique el sistema escalonado. Y bueno, el número, por ejemplo, de nuestros presos preventivos, igual que los presos condenados, ¿no? Se lo lleva de encuentro todavía el robo agravado. O sea, los autores de robo son de lejos los que más atestan nuestras cárceles. Por lo tanto, es altamente probable que si alguien va a pedir una prisión preventiva como fiscal, tenga que aplicar el sistema escalonado. Eh, Ese es el caso, ¿no? Eh, a partir del segundo tramo de trata de personas, tiene este tema de agravantes específicos, ¿no? Por supuesto que si hay un primer tramo que tiene 6 incisos, el robo agravado, y hay un segundo tramo más grave que tiene 4 incisos, se aplica ese segundo tramo si es que la persona tuviera circunstancias del primer nivel y del segundo, ¿no? Entonces, obviamente, nos vamos por el segundo tramo, que es más grave, la pena más elevada. Y de esa manera, una vez más, creo que tenemos el, el marco, digamos, con el cual podemos trabajar, por ejemplo, una audiencia de prisión preventiva. La acusación eh, normalmente no pasa por este avatar porque uno ya hace cómodamente el cálculo cuando uno está redactando la acusación, ¿no? Entonces ahí uno tiene estas reglas para eh, requerir el quantum de pena que va a poner en la acusación. Eh, Normalmente las defensas no se suelen defender diciendo, bueno, en realidad mi patrocinador no merece pues 15 años, en realidad merece 8, ¿no? O sea, usualmente las defensas al responder a una acusación no van a ese nivel. Aunque pretendan eso, ¿ah? Aunque pretendan la solución, bueno, no se responde en esos planos. En esos planos ya sabemos las observaciones formales y materiales las formales y las de fondo a la acusación no van por el sentido de, oye, rebájame un poco la pena, pues no va por ahí. Va que tal cargo no es preciso, tal prueba no es pertinente, no hay imputación suficiente en tal extremo de la acusación, en fin, por ahí suelen ir un poco las absoluciones de eh, las acusaciones, cuando se corre traslado. Es en la audiencia de prisión preventiva donde esto eh, se usa bastante. La casación, la famosa casación 626 de 2013 Moquegua, dice en efecto que la pena previsible no se basa en la pena combinada, ¿no? Uno puede decir, bueno, si se supera, señor, la pena mínima de 5 años, porque la pena, según el artículo 106 del Código Penal, es mínimo 6. Entonces, mínimo 6 que encima de 5, pues ya está, ya cumplí. No, dice la casación 626 de 2013 Moquegua que se tiene que usar la pena concreta.
Entonces si el tipo penal está en el sistema de tercios, tengo que aplicar el sistema de tercios para esos efectos, y si no, tengo que aplicar el sistema escalonado. Por supuesto que también está esto mucho en evaluaciones, ¿no? El tema del estudio del caso, por ejemplo, para los que postulan a la Junta Nacional de Justicia, esto se ha usado bastante. Y a más de un postulante lo han agarrado, pues, como dicen los norteamericanos, con los pantalones abajo. O sea, el postulante no conoce mayormente el tema del sistema escalonado y, bueno, al momento de decidir cuál es el quantum aplicable, a veces hay equivocaciones, ¿no? Eh, si hay atenuantes privilegiadas sin proporción de reducción, o sea, se bajará prudencialmente la pena. No dicen cuánto. Entonces, hay una reducción de un tercio, dice el fundamento jurídico 32, ítem B del el acuerdo penal. Entonces ahí, bueno, no hay una proporción dada por la ley que se bajará la pena en un cuarto, se bajará la pena en una mitad, no. Dicen, se bajará prudencialmente la pena, bueno, ahí se baja un tercio. Y ahí, bueno, entra un nuevo marco punitivo, que será esa reducción en un tercio. ¿Un tercio de cuánto? Bueno, depende de cuánto es el mínimo, pues, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo? Entonces ahí, eh, un tercio de 5, si es que el mínimo es 5, un tercio de 6, si es que el mínimo es 6, etcétera, ¿no? Y una vez que se ha creado este nuevo marco punitivo con una reducción de un tercio, es que se aplica el sistema escalonado tal como lo hemos explicado, ¿no? Tentativa con circunstancias agravantes específicas. Ahí se reduce a la mitad. Si hay eh, eh, tentativa, entonces la pena se rebaja en una mitad. Y allí se aplica a ese nuevo marco punitivo, que es la pena menos eh, una mitad, se aplica el sistema escalonado, ¿no? Entonces va por debajo del mínimo, pero una mitad por debajo del mínimo, y entre esa mitad y la pena mínima aplico el sistema escalonado. Entonces, si el tramo tiene 5 incisos, ese tramo de la pena mínima menos su mitad lo divide en 5, y voy a tener que aplicar meses, y voy aplicando, nosotros, la constante, puede ser 13 meses, 8 meses, 10 meses por cada tramo, por cada inciso, 2 años por cada inciso, depende, pues depende de cuánto sea el quantum de la pena, del nuevo marco punitivo, y depende, obvio, de eh, cuántos incisos de agravación tenga el tramo en cuestión. Y sobre esa base tendremos el tema del sistema escalonado, ¿no? ¿Qué pasa con la cadena perpetua? Bueno, con la cadena perpetua hay que hacer dos operaciones. En principio se sustituye para poder hacer disminuciones, ¿no? Recuerden que esto es una noticia elemental de matemáticas. Todas las operaciones matemáticas con infinito dan infinito. Entonces, ¿cuánto es infinito? Cadena perpetua es infinito. ¿Cuánto es cadena perpetua? Infinito reducido a la mitad. La mitad de infinito es infinito. ¿Cuánto es el doble de una cadena perpetua? Que es infinito. Bueno, el doble de infinito es infinito. ¿Cuánto es un tercio menos de infinito? Infinito. ¿Cuánto es la mitad de infinito? Infinito. ¿Cuánto es un quinto más o un quinto menos que infinito? Infinito. Todas las operaciones de infinito dan infinito, ¿no? La mitad de cadena perpetua es cadena perpetua. Un tercio menos de cadena perpetua es cadena perpetua. La cadena perpetua sumada a incrementada en la mitad es cadena perpetua, todo es cadena perpetua. Entonces, para poder hacer operaciones matemáticas con una pena infinita, se la reemplaza por 35 años. Y hay causales, eso opera en causales de disminución distintas de tentativa y de punibilidad restringida.
Hay casos de reducción de bonificación procesal por conclusión anticipada, compensación por retardo judicial y afectación del plazo razonable. Entonces, por ahí voy a rebajar prudencialmente la pena. Conclusión anticipada, ya sabemos, por mandato del Acuerdo Penal del 5/2008 es un séptimo menos. ¿Un séptimo menos de cuánto? No de cadena perpetua, porque una cadena perpetua reducida en un séptimo sigue siendo cadena perpetua, pero ya la cosa cambia cuando bajo de 35, ¿no? Un séptimo de 35 es 5 años menos. Entonces ahora el nuevo marco punitivo va alrededor de 30, ¿no? Eh, Hay una compensación, esa sí es prudencial, por el retardo judicial. Entonces, cuanto menos bajo por retardo judicial, o sea, la justicia se demoró muchos años en llegar a la sentencia, en ese caso, este, por afectación del plazo razonable, se reduce prudencialmente la pena. ¿Desde cuándo? Desde 35 para abajo. Cuando concurren causales de disminución, que son tentativa y punibilidad restringida, cuando concurre confesión sincera, o cuando hay que incrementar la pena por circunstancias agravantes cualificadas, como la reincidencia, cuando hay concurso de delitos, entonces ahí se trabaja sobre un cálculo de 35 años, ¿no? Sobre eso es que se tiene que trabajar los incrementos o decrementos de pena. No se cambia la cadena perpetua por 35 para hacer los cálculos matemáticos, sino que se cambia por una pena de 30 años cuando sí hay tentativa y punibilidad restringida, ¿no? Que estaban excluidas del tema de los 35, como ven ustedes en la parte superior, ¿no? Entonces, si se trata de tentativa o punibilidad restringida por la edad, entonces la cadena perpetua se repasa por 30 años y a partir de ahí es que se aumenta o se disminuye la pena dependiendo de el número de incisos. Y por confesión sincera, igual, ¿no? Por confesión sincera se reemplaza por 30 años y a partir de esto es que se hacen los cálculos matemáticos respectivos. Tenemos una aplicación excepcional de reducción por bonificación procesal de origen supralegal, y esto está previsto en los fundamentos jurídicos 44 y siguientes del ítem E del Acuerdo Penal. Entonces, ahí tenemos dos factores. Uno de ellos ha sido excluido al poco tiempo, ¿no? La afectación del plazo razonable de juzgamiento. Esto es un supuesto excepcional, que ahí tiene que haber una rebaja de un cuarto de la pena y a partir de ese cuarto reducido es que se hace la aplicación del sistema de tercios. A partir de ahí, como hay una rebaja de un cuarto de pena, la pena que correspondía antes de aplicar el cuarto es el máximo, la pena reducida en un cuarto es el nuevo mínimo, y en ese lapso es que aplico las escalas. Se crearon dos supuestos excepcionales, uno que ya lo habíamos visto, la afectación del plazo razonable, y el otro era el interés superior del niño, niñas y adolescentes. Esto tenía que ver con la reducción de pena de básicamente delitos sexuales, cuando se había formado un hogar. Entonces, si alguien ha tenido sexo con una persona pues de 13 años y obviamente eso pues en su época generaba una pena pues de 30 años, por decir algo, de 35 años. Ahora es cadena perpetua, ¿no? Pero si en la época en que esta persona cometió su delito, la pena era 30 años, por decir algo, entonces se decía, ¿no? Pero hoy un momento, claro, en esa época la persona tenía 13 años, ¿no? Ahora esta persona ya tiene, la víctima, ¿no? Ya tiene 19 años. Y no solamente eso, es pareja del violador. Y no solo eso, han procreado hijos con el violador. Y hay hijos menores de edad en un contexto familiar.
Entonces estaría afectando a esos hijos frutos de esta unión que empezó siendo una violación sexual de menor de edad y que ahora ya es la unión de dos personas adultas y libres. Bueno, esto se ha traducido en eh, o se puede traducir en una afectación a esos hijos menores de edad que se verán ante un hogar deshecho porque el progenitor que ellos siempre han conocido ahora va a estar preso. Entonces, en aras de esa unión familiar que se ha formado por interés superior del niño, hay que hacerle una reducción de la pena al violador. Con ese espíritu es que el Acuerdo Plenario 1/2023 hizo esta excepción, pero el hecho es que inmediatamente el fuero de familia saltó hasta el techo, entidades feministas y entidades que luchan contra la violencia de género dijeron que esto era una aberración. Y bueno, la Corte Suprema tuvo que recular, ¿no? Tuvo que desdecirse de esta causal de disminución de pena. Así que por eso lo pongo color distinto, ¿no? Porque ya no es parte, digamos, de nuestro ordenamiento por esta superación, por este cuestionamiento tan vivido que hubo. Muy bien, el resto que viene son una serie y son varias páginas, eh, más de la mitad del documento habla sobre los temas de conversión, que como verán se han visto severamente modificada por el tema de los extranjeros, ¿no? Y bueno, ya saben, los supuestos de delincuencia más comúnmente cometida por estas personas, tenemos el homicidio, tenemos el robo, perdón, los diversas clases de homicidios, eh, tenemos extorsión, ¿no es cierto? Delitos bastante graves, trata de personas, todos 229. Esto lo estamos dejando para solamente, y ya en acuerdo con el SIN, para que eh, se le pase a ustedes a través de material escrito. Tratar todo esto, vuelvo a decir, nos tomaría bastantes horas de trabajo, pero creo que acá tienen un resumen apropiado acerca de ello. Y bueno, con esto estaría finalizando mi intervención. Eh, Así que, bueno, cedo el micro a Hugo para ya cerrar nuestra sesión. Ok, doctor, muchas gracias por la exposición el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche también. Ha sido una sesión bastante enriquecedora y esperamos que el contenido compartido les siga siendo útil en la formación profesional de todos los presentes. Nos vamos a dar por terminada la sesión el día de hoy y nos reencontramos la próxima clase. Muy buenas noches. Hasta Buenas entonces. noches con Permiso. todos. Nos vemos.